A ver cómo sale. Bueno, sí, igual que sea así. Este es la grabación de la primera clase. Todavía no sabemos si va a ser un podcast o un video, dependemos de cómo termine. Mi nombre es Pablo Bilic, estamos junto a Miguel Sánchez Nervarte, arrancando este seminario, Aproximaciones al campo comunicacional. Hola, Emi, ¿Cómo andás, ¿cómo Pablo? estás? ¿Bien? Bueno, ¿Todo bien? es la primera experiencia que tenemos así de dar el curso a distancia y la idea es como que esto sea más un espacio de conversación que se complemente con las clases escritas, con la bibliografía y bueno, con los espacios sincrónicos que les propondremos luego en el seminario. Pero bueno, queríamos también poder tener aportar algo que reconstruya de alguna manera el diálogo que generalmente tratamos de proponer en las clases. Así que, eh, bueno, vamos por ahí. Así que, no sé, Emi, si vos querés como aclarar alguna cuestión más como en este arranque. Sí, que vamos a tratar de, digo, dada la circunstancia en la que estamos, tratar de preparar distintos materiales, como puede ser una clase o presentar algunos tópicos, como vamos a hacer en esta oportunidad, así quizás de manera audiovisual, pero también en formato en audio, que lo vamos a poder compartir por aulas web. Y al mismo tiempo, en alguna clase incorporar a invitadas o invitados que puedan aportar a partir de sus investigaciones y sus reflexiones nuevas o otras dimensiones a lo que venimos trabajando en el seminario en los últimos años. Así que tratar de conjugar distintos materiales para hacerlo lo más, interesante, digamos, posible a esta experiencia de cursada en pandemia. Sí, total. Bueno, claro, bueno, hay esa marca impresionante de este año inolvidable en muchos aspectos. Bueno, digo, marca esto también la posibilidad de tener que interactuar de este modo eh, y al mismo tiempo, bueno, asistimos a un gran laboratorio en este momento y entonces, bueno, hay muchas de estas preguntas que intentaremos reponer en este momento. eh, Van a estar relacionadas o vinculadas con cómo pensar un nuevo paradigma de interpretativo, crítico, que se abre a partir de la situación de la pandemia. Así que digamos, Ujú. eso también va a estar presente, porque también entendemos que este espacio es un espacio que busca aportar a la construcción de sus tesis, ¿no? Como, si hay un objetivo que se persigue cuando comenzamos una carrera de posgrado es, bueno, incorporar discusiones, incorporar conceptos, pero bueno, hay un objetivo que es el de la tesis y todo el recorrido está un poco atravesado por eso, ¿sí? Estamos como todo el tiempo pensando en la tesis, tratando de definir la pregunta y cuando definimos la pregunta estamos, bueno, cómo respondemos esa pregunta, hay una continuidad ahí, entonces la idea es que también ustedes puedan hacer un ejercicio donde intenten vincular su pregunta de investigación con las líneas, las propuestas que nosotros le vamos a ir haciendo acá. Entonces, esto no quiere decir digo, como construir el marco epistemológico necesariamente, pero sí aportar algunas pistas que les permitan sumar a la problematización de su pregunta, ¿sí? Porque me parece que justamente hay algo ahí que en el doctorado se trabaja mucho que tiene que ver con la necesidad de construir un problema de investigación. ¿Sí? Que la investigación que se realiza no es bueno, el descubrimiento de un factor, sino la problematización crítica sobre algún aspecto de nuestra vida social. Y bueno, y dentro, digamos, en esa clave aparece una diversidad de problemáticas bueno, que año a año vemos en las tesis que se están generando, ¿no? Ujú. Hay algo interesante, a ver, es difícil decir interesante, pero la emergencia de la teoría social surge al calor de la crisis. En general, ¿no? Hay algunos trabajos, pienso, no sé, Portantiero, que dice, cuando él habla de la emergencia de la teoría social, dice, bueno, surge al calor de las crisis sociales y culturales y políticas producto de la revolución industrial, y creo que hay algo de este contexto que estamos viviendo que hace que se reactualicen ciertos dilemas o que se actualicen ciertos dilemas vinculados a el rol del Estado, el rol de las
de las instituciones que deben garantizar el orden social, crisis de representación, la cuestión de la ideología, los flujos transnacionales de la información, el carácter democrático o la necesidad de pensar el servicio público de la comunicación. Digo, muchas veces situaciones como estas, que las vivimos de forma ineludible, no es una decisión de la voluntad, activan ciertos tópicos que también me parece podemos, podemos pensar que han venido ocurriendo en este devenir del campo de la comunicación en América Latina, con distintas metáforas, pero que se han ocupado por ciertos problemas que hoy aparecen renovados. Consenso, cohesión social, grupos que no terminan de legitimar el mismo orden democrático. No sé, el otro día estaba leyendo un libro de Tulio Alperín Tongi que parecía el capítulo 1 podría parecer tan actual, porque él hace referencia a qué pasa en la década del 30 en Argentina, y el título del capítulo es ¿Tendrá futuro la democracia? ¿Tiene futuro la democracia? ¿No? La democracia liberal tal como la conocemos. Pensemos que el antecedente era la ley Sáenz Peña, tampoco tenía tanta historia la democracia liberal en Argentina, y ya está en crisis, digamos. El proceso social, emergencia fascista, crisis de los estados para resolver los problemas económicos, se plantea el problema de la crisis de la democracia, que también ha sido cuestionado respecto al rol del Estado y en garantizar la salud de las mayorías en tensión con las libertades individuales, van a decir algunos, ¿no? Entonces, aparece el problema de qué tipo de democracia. Sí, Me parece que hay algo bueno de eso para recuperar teorías, cómo se actualizan debates. sí, 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 totalmente. Bueno, además, digo, de alguna manera, bueno, ahí pensaba en una palabra que también, cuando mencionabas, que era también esta idea de globalización, ¿sí? Digamos, como un virus que se expande a través de los aviones de una manera inusitada, y que, bueno, que también de alguna manera evidencia una cuestión que tiene que ver con algo que también cuando repasemos Frankfurt vamos a ver como esas primeras denuncias de la crisis civilizatoria a la que nos estaba llevando el capitalismo. Y me parece que también, digamos, como en esa clave, este recorrido o la pregunta por el campo de estudio de la comunicación es una pregunta que se sitúa histórico y socialmente en el siglo XX, ¿sí? Es de alguna manera, digamos, ahí vive su consolidación como campo de estudios, como perspectiva de abordaje, atravesada por lo que fue el siglo XX, ¿sí? Digamos, Hobsbawm lo va a llamar ese siglo corto, pero el siglo de las muertes, el siglo de las guerras, un siglo XX que también, digo, hoy en día cuando vemos la emergencia del neofascismo, digamos, y todos estos procesos, digamos, vemos cómo, bueno, digamos, las grandes heridas no se cerraron, no se cicatrizaron, digamos, sino que de alguna manera también digamos, se extremó una sociedad de consumo, un abuso también sobre los recursos naturales, digamos, todo un proceso de ultraexplotación bueno, que se ha visto acelerado también en estos últimos tiempos, y donde también asistimos a una transformación tecnológica y comunicacional sin precedentes, ¿sí? Digamos, como de hecho, algo que experimentamos hoy en día con bueno, las redes, la portabilidad, el hecho de tener un celular en la mano. A mí me hace mucho eco algo que menciona Hobsbawm en este libro Historia del siglo XX, que es, para la década del 80 ya cualquier ciudadano tenía más tecnología que un emperador, digamos como esa masificación también, ¿no? En términos de la sociedad de consumo. Eh, y bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Digamos, ¿cuál es qué ocurre con la constitución de un campo de estudios que, que tiene también un origen, digamos, bueno, heterogéneo, si se quiere, digamos, no vamos a encontrar, digamos, ahí el tema es, bueno, ¿quién responde a la pregunta por la comunicación, ¿no? Y en el texto de Wallerstein, digo, pensándolo,
la formación de los campos de saberes, pensándolo a la luz de esto que estás planteando, de estas transformaciones que se dan a nivel histórico, un poco la pregunta por la comunicación, por el periodismo, surge al calor de la incapacidad de las disciplinas dominantes para dar respuesta a los problemas emergentes, ¿no? De post Segunda Guerra, digo, ¿qué está pasando con estos nuevos problemas que ya no son tan fácilmente clasificables, ¿no? Entonces aparece la necesidad de pensar la heterogeneidad de lo social, ¿no? Entonces, podríamos decir, al menos en título hipotético, como para empezar a ver la constitución del campo, que es constitutivo, o que esa heterogeneidad que aún hoy, digamos, hacia el campo de la comunicación, es constitutiva porque hay una demanda, eh, o porque el tipo de demandas que se intenta resolver son heterogéneas, ¿no? Son un conjunto de problemas, no es un tipo de especificidad la que atraviesa la constitución del campo. Eso me parece que es interesante, y que puede ser hablado de distintos lugares, y que va a ser de entrada también una ocupación de una pluralidad de agentes, digo, de periodistas, de antropólogas, antropólogos, filósofos, filósofas, semiólogas, intelectuales vinculados a dependencias estatales, políticos y políticas, que se empiezan a preocupar sobre algo que, si bien el campo posteriormente lo va a denominar como comunicación, tiene que ver con el universo de prácticas y discursos en torno a lo comunicacional en un sentido amplio, ¿no? Sí, totalmente, digo, como ya, asociado a la pregunta por la dominación, porque de alguna manera también, digo, todos provienen, o en su gran mayoría, el pensamiento crítico proviene de la tradición marxista, y se encuentra ante la necesidad de una reactualización, porque, bueno, justamente, digamos, la interpretación del marxismo, o también la promesa de la revolución, se empieza a ver cada vez más lejana, más cerrada, y entonces hay una preocupación, ¿no? Con respecto a pensar cómo se reconfigura la dominación en esta sociedad que está transformándose, sí, vertiginosamente. Eh, Ese desplazamiento es clave, ¿no? Porque es un desplazamiento que después lo vamos a ver reconfigurado en los 80, pero a finales de los 50 y principios de los 60, la pregunta es, una pregunta es, bueno, el esquema marxista de la contradicción entre capital y trabajo ya no alcanza para dar cuenta de las contradicciones sociales, y hay que empezar a pensar, digamos, lo que se decía en ese momento, por el lado de la superestructura, ¿no? Tenemos que empezar a pensar la cultura. claro, ¿Qué pasa con la cultura en esta instancia de dominación, como decías vos? claro. Sí, totalmente. Digamos, aparece, bueno, por eso también ahí me parece interesante también esto, digamos, vos traías esta mención a la importancia que tiene la antropología para el campo. Yo pienso también incluso en nuestro recorrido de formación, un texto de Rosana Google, El salvaje metropolitano, como un texto muy importante. Pero en esta cosa de como un campo que se configura a partir digamos, se configura en la transdisciplinaridad. A mí me parece que hay algo ahí que es un valor que tiene el campo que muchas veces no se reconoce, o no se pone en valor justamente, y es que nuestra perspectiva es una perspectiva que nace de la transdisciplinaridad, ¿sí? Digamos, en un momento donde la idea de una sola respuesta, bueno, está totalmente en crisis. Entonces, digo, y también me parece importante volver sobre esto que mencionabas antes con respecto a la heterogeneidad de las tradiciones y de las corrientes. Digamos, esta cuestión de que el periodismo sea una parte fundante, me parece que le da también una marca con respecto a la idea de la acción, ¿sí? La necesidad de la intervención, ¿sí? Digo, como, estos intelectuales están pensando en cómo hacer la revolución, ¿no? No, digamos, bueno, digamos que eso sí es una recuperación marxista muy fuerte, ¿sí? Digo, Marx no escribe pensando digamos, en el encumbramiento intelectual, sino en cómo lograr hacer la revolución. Entonces, me parece que hay algo que también le da un cariz particular y que explica de alguna manera algo que por ahí mencionábamos al principio con respecto a
la necesidad de construir problemas de investigación, ¿sí? Digamos, como que lo que se busca es como esa dimensión problemática y la posibilidad de la intervención, de la transformación, ¿no? Ahí sí es clave, ¿no? Porque si uno piensa en que se fueron formando espacios de legitimación de un saber, que fue el de la práctica periodística, que no es solamente el caso de nuestra facultad, digamos, como la primera escuela de periodismo, ¿no? Tan importante en la región, sino que hubo una tendencia generalizada a la profesionalización de la práctica, pero que en un sentido más amplio lo podemos poner en términos de intervención, ¿no? Como el periodismo como una instancia de intervención. Esa experiencia, digamos, esa praxis, sí podemos ver que es hacia mediados de los 50, finales de los 50, principios de los 60, requería revisar sus propios modos de entender la práctica para intervenir de un modo transformador en la realidad, digamos. Y acá hay una punta para entrar o anudar una serie de problemas que es cómo la experiencia política produce un valor puntual para la producción de conocimientos. Es decir, la experiencia o las prácticas generan interrogantes que los podemos traducir en términos teóricos y cómo la producción teórica puede transformar la experiencia política. Es decir, hay como una conjugación, digamos, Ujú. y una articulación. No hay una mutua exclusión, como podríamos decir, dos campos con dinámicas diferentes, sino que la teoría puede echar luz a la política y las preocupaciones políticas pueden generar nuevos interrogantes teóricos, ¿no? Sí. Sabes que, bueno, justo cuando mencionabas eso pensaba en la revista Comunicación Cultura, cómo es una revista que se va trasladando su lugar de edición en función también de la persecución política, ¿sí? Digamos, como hay Ujú. algo, parece como paradigmático, en el sentido de, digamos, esa conjunción, ¿sí? Entre praxis y reflexión. Em, Sí. Y que ahí me parece que hay, bueno, hay una impronta muy fuerte en ese sentido de la filosofía ahí, ¿sí? Me parece que ahí hay eh, una recuperación, bueno, esto a partir de Frankfurt, pero hay una... Y también está como esta cuestión de, bueno, de la migración, ¿sí? La persecución, la migración, eh, de alguna manera también la esperanza, ¿sí? Me parece que hay alguna cuestión ahí vinculada a la voluntad, por supuesto, y ese marco histórico, ¿sí? En la cuarentena me tiene atrapado la biografía del Che, y, y bueno, digamos, ahí uno encuentra, digamos, en principio, digamos, el impacto que tiene la Revolución Cubana para América Latina, en el sentido de de ver una posibilidad efectiva de llevar a cabo la revolución. eh, y también digo, me encuentro en ese momento en que llegan a la Sierra Maestra, o pasa un año entre que logran establecerse y poder avanzar posiciones y demás, con recursos escasísimos, muy pocos recursos también, digo, recursos humanos escasos, y cómo pusieron en riesgo muchísimas veces todos esos recursos para poder constituir la radio rebelde, ¿sí? Digamos, como la cuestión del medio de comunicación como estructurante, ¿sí? Ahí pensaba también en el texto este clásico de Lenin, del Estado y la Revolución, ¿sí? Digamos, como la idea del periódico es el organizador, ¿sí? Digamos, ahí hay algo... eh, yo pienso porque también digo, a veces nos cuesta, también incluso para la recuperación, digamos, el periodismo ha sido tan bastardeado en este último tiempo y el neoliberalismo ha hecho una operación, hace una operación constante por destruir al periodismo, porque, bueno, porque justamente ahí en la comunicación, en el periodismo, hay un foco de resistencia fundamental. Ujú. No sé eso cómo lo ves. Sí, es eso, digamos, digamos, el conjunto de problemas vinculados a lo comunicacional empieza a ser pensado como una cuestión, o mejor dicho, empieza a ser una cuestión estratégica que merece ser pensada al interior del campo político, eh,
e incluso por intelectuales y académicas que militan, que lo ponen en agenda, es decir, bueno, tenemos que empezar a pensar en esto, y al mismo tiempo por políticos discutiendo al interior de la academia, o que, digamos, donde se van cruzando las dimensiones de lo comunicacional, de lo cultural. Digo, pienso en los textos de Jaureche. Jaureche hay algunos textos que los está escribiendo como, si no me equivoco, director del Banco de la Provincia de Buenos Aires, creo que era director del Banco de la Provincia. Digo, es como que las plataformas legítimas de enunciación acerca de un problema no son simplemente la académica, no son simplemente la política, sino que es un problema que corta transversalmente, ¿no? Lo comunicacional, los medios, su valor estratégico eh, atraviesa, ¿no? al conjunto de referentes y referentas, digamos, que se van vinculando al tema. Sí, sí. Y después de ese momento hay un momento de gran derrota, ¿sí? Pensaba también, de hecho, también viendo el texto de Alcira Argumedo, además de la experiencia cubana, la experiencia de Vietnam, ¿sí? Porque acá hay un elemento que también vos mencionaste, haciendo referencia a Wallerstein, pero digamos, es también la hegemonía de Estados Unidos, digamos, es el siglo XX, es ese momento, eh, y bueno, y digamos en nuestra región, el Plan Cóndor, digamos, como todo este proceso de persecución y bueno, de ataque a los gobiernos populares, a los movimientos populares. eh, entonces nos deja una década del 80 bueno, eso, o lo que podríamos llamar en todo caso también, podría ser pensando, retomando a Hobsbawm, el final de ese siglo XX corto, ¿sí? Digamos, con la caída de la Unión Soviética, bueno, ahí hay un momento de crisis total también a este paradigma que necesita, bueno, reencauzarse en otras preguntas, y al mismo tiempo comienza a afianzar su proceso de institucionalización, porque de alguna manera eh, se va legitimando dentro del campo de estudios, dentro de las ciencias sociales y comienza a construir su institucionalidad. Sí, digo, ahí es como que, no sé qué te parece, como más allá de los problemas de la linealidad y nada, es algo que a mí me atraviesa mucho como alguien que investiga la historia intelectual de los estudios en comunicación, pero es cierto que los 80, retomando lo que decíamos al principio de la crisis, en un proceso de crisis se produce una situación de crisis en el plano político, en el plano intelectual, que genera que digamos, la famosa frase interpelar a la teoría, que a veces uno le resulta tan ajena, ¿qué significa interpelar a la teoría? Bueno, hacerle preguntas a la teoría, es decir, hasta qué punto esta experiencia que estamos viviendo, la teoría no la está resolviendo, ¿no? Entonces, empezar a formular nuevas problematizaciones, nuevas conceptualizaciones, y que de hecho, si bien lo decimos en un sentido amplio, a los 80, es un gran contexto de lo que algunas y algunos autores van a decir, al menos en el campo específico de la comunicación, un tiempo de inversión de los ejes de análisis, ¿no? Es decir, hay un desplazamiento fuerte en términos teóricos, que también van a ser políticos, que también van a ser políticos, o que podríamos decir se dan de forma complementaria a desplazamiento en términos tácticos del campo político. Si uno piensa que hacia finales de los 50 y principios de los 60, el gran problema era, bueno, cómo domina la clase dominante, bajo la tesis de que las ideas dominantes en una época son las ideas de la clase dominante, digamos, o por lo menos las tendencias dominantes, en el sentido, la agenda, entre comillas, de investigación o de problematización que ocupaba un conjunto de intelectuales, era indagar los textos, indagar los programas de estudio, indagar la propaganda como ese mecanismo o como ese material mediante el cual se vehiculizaba la ideología dominante, ¿no? Entonces, ahí había un énfasis puesto en la emisión, ¿no? La emisión en ese carácter ideológico, donde aparece, para leer el Pato Donald, ¿no? Hay un texto de un intelectual venezolano que murió muy joven, que
que es previo a Para leer el Pato Donald, que se llama La plusvalía ideológica. Ahí Ludovico Silva dice, bueno, la gran industria cultural hoy es una industria ideológica, porque en todo caso esos productos culturales están proponiendo una visión de mundo, ¿no? Entonces, trataba de ir un poquito más allá de, de la línea frankfurtiana, ¿no? Pero recuperando a Marx y recuperando a Althusser. Y es cierto que cuando hay un desplazamiento intelectual desde el lugar de la crítica hacia la posibilidad de incorporarse activamente a los movimientos nacional populares y socialistas, digo, Allende, por decir, ¿no? Por mencionar rápidamente Allende en Chile, pero también acá, el tercer peronismo con toda la, digamos, la ilusión, ¿no? Del gobierno de Cámpora también, de empezar a pensar al Estado como un interlocutor válido, ¿no? El Estado como la plataforma desde la cual poder intervenir en los procesos políticos comunicacionales, generar reformas, y que en la bibliografía que tenemos en el campo es llamado como el contexto de las políticas de comunicación, ¿no? Es como que, bueno, que suena muy conceptualista hablar de políticas de comunicación, pero que está profundamente arraigado con una experiencia político-cultural y política intelectual, que se da, digamos, como que cumple dos condiciones. Por un lado, el ascenso de intelectuales del tercer mundo a la UNESCO, referentes de África, de la Unión Soviética, de América Latina. Pensemos que el informe McBride está García Márquez, entre los escritores del informe McBride, digamos, García Márquez. ¿Qué podía decir hacia? Pero, digo, la UNESCO aparece como un escenario o un teatro de disputas, porque dice, bueno, tenemos que generar un nuevo orden internacional de la comunicación, no puede ser que, por decir algo, una familia de la periferia del Gran Buenos Aires sepa cómo vive una familia de los suburbios de Nueva York, porque ven las series todos los días en sus casas, pero que en Nueva York no se vea un material producido, ¿no?, por Argentina, ¿no? Entonces denuncian el flujo unidireccional. Ahora, esa derrota que mencionabas vos, la cancelación de los procesos políticos de los 70 con las dictaduras en el Cono Sur, estos viajes que vos decías, el itinerario de comunicación y cultura, que a medida que va viajando también, va viajando el lugar en el que se edita, van revisando sus propias posiciones teóricas, genera un repliegue de la intelectualidad, y también un revisar los ejes de análisis, y me parece que ahí los 80 marcan una serie de inversiones claves, profundas, que incluso siguen teniendo mucha potencia teórica hoy, ¿no? Digamos, de releer, bueno, ya no como domina la clase dominante, sino los mecanismos de legitimación, digamos, mediante los cuales los sectores populares aceptan, ¿no? ¿Cómo el dominado acepta su dominación? Sí, sí, también digo, pensando en cómo ahí aparecen una serie de respuestas a, a la digamos, también a la construcción de una identidad como campo, ¿sí? Digamos, a una especificidad, ya una sistematización, digamos, cómo se va asentando de alguna manera la construcción de la tradición. Es que pensaba también bueno, en cómo esto que decíamos, ¿sí? Nosotros hacemos una recuperación desde América Latina, eh, entonces, cómo también, digamos, esa inversión que vos mencionabas, aparece una recuperación también de las tradiciones de lucha, en el sentido de, digamos, hay la clave de civilización o barbarie, ¿sí? Digamos, cómo esa marca, y la marca de la colonización, ¿sí? Digamos, como un continente marcado por la colonización, bueno, por todo ese gesto de extracción y demás, los genocidios entonces, digamos, como estos intelectuales, digamos, también digamos, como está referido en la clase, digamos, la idea de los historiadores que piensan la historia desde abajo, ¿sí? Digamos, como esa otra historia, digamos, ahí aparece también una riqueza,
en el sentido de también de poder comprender la heterogeneidad de nuestros pueblos. También, incluso, creo que ahí nos pasa algo que es que en Argentina también tenemos como todo ese proceso de racialización tan potente, la historia de la conquista del desierto y un genocidio que marca ahí también, pero también si pensamos en América Latina en general, digamos, esa diversidad cultural que también, digo, por estas otras teorías estaba totalmente negada. Entonces ahí hay un juego que de hecho está referido también en el texto de Alcirar Argumedo, recuperando la tradición de las cátedras nacionales y demás, digamos, bueno, cómo recuperar toda esa tradición de pensamiento, de lucha, de resistencia, y de otra cosmovisión también, porque justamente acá hay una crisis del paradigma científico moderno, ¿sí? Me parece que, digamos, y eso es Hiroshima también, ¿no? Ujú. Como el impacto que estamos atravesando en este siglo. Y es algo que, digamos, cómo dar cuenta de esa pluralidad de experiencias que las categorías modernas no están respondiendo, ¿no? Pienso en el texto de Argumedo, por supuesto. Pienso que las cátedras nacionales recuperaban un poco la línea más teórico-epistemológica de la Escuela de Frankfurt respecto a la razón instrumental, respecto a cómo el saber, digamos, la relación que instituye el saber respecto a la realidad es una relación de poder, es una relación colonizadora en el sentido de que el concepto moderno trata de devorarse aquello a lo que hace referencia, esto de plantear una identidad entre concepto y realidad, y todo lo que no entra en el concepto no es un problema de la racionalidad del concepto, sino de lo real, ¿no? Hay algo ahí muy potente de la crítica de Adorno, no sé, conceptos como dialéctica negativa, digo que no es necesario entrar, pero sí, si lo hacemos más extensivo, un poquito más extensivo, vemos que para pensar esa multiplicidad de determinaciones que hacen a lo real, que se constituyen, en las que se constituyen las tradiciones populares, subalternas, obreras, hay que salir de lo institucional o de lo instituido, hay que, por ejemplo, interrogar el concepto de clase, no partir de él, interrogar las relaciones al interior de las instituciones, no partir de ello, no partir de la institución como algo dado. Entonces, necesariamente hay como una invocación o una interpelación en el caso de los marxistas, los historiadores marxistas, a narrar la historia desde otro lugar, ¿no? Desde lo que el partido produjo posteriormente, sino ver cómo en todo caso el partido, en el caso de los marxistas británicos, el Partido Comunista fue solo una modalidad de organización posterior que tampoco fue necesaria, sino que se dio así, pero que el movimiento popular no empieza con ello, ¿no? No Claro. empieza con el partido. La historia no empieza con la institución es solamente un momento específico de ese proceso, ¿no? Entonces hay que salir, ¿no? Esta cosa que incluso invoca al trabajo etnográfico, ¿no? De ir a ver qué está aconteciendo y construirlo desde ahí, y no tanto de las categorías a priori que están agotadas, ¿no? Que es un poco la sensación de la crisis de los paradigmas de las ciencias sociales, es que las categorías tal como las entendemos están agotadas y no dan cuenta de los conflictos sociales. Lo que pensaba es en cómo también el campo se constituye en estos tiempos que pensamos la deconstrucción, el campo se constituye bajo una necesaria deconstrucción que es la que hemos atravesado todos quienes hemos pasado por la formación en comunicación, que es salir de la idea del paradigma funcionalista de la comunicación, el emisor, mensaje, receptor, digamos, como esta cuestión, digamos, bueno, ahí está la explicación científica, este es el modo de funcionamiento, digamos, cómo funciona la comunicación, que es como un gran problema, digamos, y bueno, nada, entonces todo el tiempo hemos también como avanzado en función también de una discusión ahí, eh, y también con respecto a lo que decías antes, a mí me hace acordar a un pasaje del libro de Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad, porque
En ese libro, digamos, en la primera mitad, digamos, como es una polémica con el marxismo, y justamente lo que dice con respecto a esta descripción que vos hacías es cómo se traiciona al propio Marx, digamos, en esta idea de aplicar el concepto, porque justamente Marx lo que repone es la necesidad de recuperar las condiciones histórico-sociales que, que estamos abordando y que estamos tratando de transformar también. Entonces, digamos, cómo a esa, de alguna manera, institucionalización del marxismo, bueno, se comienza a generar toda una tensión, una puja bueno, de que son, digamos, que las categorías teóricas en esa aplicación, y en un mundo que se transforma tanto, como ya fuimos planteando antes, bueno, es necesario revisarlo. Sí, y ahí hay algo que es, digamos, que atraviesa, viste, que atraviesa mucho a este campo de estudios que es la pregunta por el ser de la comunicación, viste, el qué es la comunicación. Y es como una entrada trampa en el sentido de que no habilita, en todo caso, ver cómo se activan ciertos sentidos, para usar una fórmula altuseriana, se activan ciertos sentidos en los cuales, nada, que orientan lo que se entiende por comunicación en una trama o en un conjunto de procesos en los cuales me parece que lo comunicacional aparece más vinculado a una operatividad, a un pensar estratégico, que no a una definición a priori o normativa, ¿no? Como, bueno, lo comunicacional es un conjunto de definiciones y después ir a verla a la realidad, ¿no? Más allá de que eso puede tener una fundamentación crítica, que no es preciso entrar ahora, es interesante más que preguntarse por lo que es preguntarse por lo inmutable, preguntarse por lo esencial, es preguntar qué sentidos se han activado en las distintas coyunturas que para un conjunto de intelectuales resultó más o menos operativo, y eso me parece que nos remite a los conjuntos de los debates en los cuales ciertas ideas fueron puestas en valor y otras no. Y ya ahí es mucho más complejo. Ya no es la definición de laboratorio, sino el sentido que en un contexto fue más operativo y políticamente productivo, o rentable, me sale, no es la palabra, pero sí, Sí, tiene efectivo, esa clave. efectista, digamos. Sí. Totalmente, totalmente. Sí, bueno, esa, digo, pues, y muchas veces transitar y vivir esa incertidumbre es problemático, pero para el pensamiento crítico justamente ahí está el carácter productivo, por eso parece que hay una recuperación necesaria de hacer, en el sentido de, nosotros estaba también referenciada la bibliografía, en la bibliografía el texto de Checho Cagiano, eh, de, donde se plantea esta idea de la perspectiva comunicacional, ¿sí? Digamos, como también de alguna manera salir de esa crisis sobre la cual parece que siempre estamos, en el sentido de, bueno, no tener una disciplina, una metodología, una teoría específica, digamos, y poder encontrar esto me parece que la potencialidad en la transdisciplinaridad, ¿no? Me parece que ahí hay un juego que, que en muchos casos no terminamos y digamos, y tal vez que pensaba en otra cosa que a mí siempre me vuelve loco también, porque que es la cuestión de la pertinencia comunicacional. Eso me parece que es es una pregunta que podemos dejar ahora y seguir pensándola en las próximas, pero porque es un gran tema. Digamos, ustedes, digamos, van a tener que estar definiendo su tema de investigación y estar justificando por qué es comunicacional, y me parece que hay un debate que hay que dar, porque bueno, porque justamente contiene esa exigencia o esa problemática, contiene el arrastre de estos conflictos que mencionábamos anteriormente. Sí, es muy interesante esa cuestión, digamos, porque a veces pareciera que lo sociológico, lo antropológico, lo filosófico, lo comunicacional, están en el objeto, ¿no? Es una cualidad. Pareciera que es una cualidad del objeto, ¿no? Y a veces pasa, uy, todos estos materiales, ¿cómo los analizo? Y es como decir, bueno, el objeto lo construye el problema de investigación, y el problema de investigación es el lugar desde el cual estamos pensando, y eso comunicacional,
no está ahí dada, ¿no? Es algo que se construye, eso Claro. Y es está clave. en nuestra perspectiva, en nuestra mirada, ¿no? Digamos, y esa mirada que es justamente, bueno, esta conjunción de tradiciones eh, Ujú, que podríamos, como para ir cerrando, pero habría que, tenemos que pensar, digo, bueno, en qué pregunta se resume. Yo creo que una pista que aparece a partir de la conversación de hoy es la pregunta por la dominación, ¿sí? La pregunta por el poder, justamente es eso, digamos, como, cómo se reencuentra la pregunta por el poder en este mundo que eh, se globalizó, se hipercomunicó, se hiperconectó, y bueno, cómo está operando ahí esa hegemonía y esa hegemonía de la industria cultural de Estados Unidos. Sin duda es un ujú. tema para recuperar. Así que bueno, me parece que por ahí estamos. Ya se nos hizo Ujú. más largo de lo que esperábamos, pero así que bueno, nos vemos la semana que viene.